En esta segunda parte del teórico 1 vamos a analizar los conceptos relacionados a membrana plasmática. Planteemos los objetivos de este tema. Vamos a conocer la organización estructural vinculada a la función de la membrana plasmática en la célula. Vamos a comprender la importancia biológica tanto de la fluidez como de la permeabilidad selectiva en la membrana plasmática. Y vamos a identificar los mecanismos de transporte. ¿Qué es la membrana plasmática? Es justamente el límite entre el medio extracelular y el intracelular. Es la estructura que actúa como barrera selectiva. Si tomáramos una microfotografía al microscopio electrónico, estaría representada la estructura de la membrana plasmática entre las dos flechas rojas que aquí se señalan. Este es el corte transversal de la membrana celular de un eritrocito, es decir, de una célula sanguínea, vista por supuesto al microscopio electrónico. Existe otra técnica muy utilizada en microscopía y que es la criofractura, en la cual se congela el material, se quiebra y al quebrarse quedan expuestas las estructuras en estudio. En esta microfotografía está representada, lograda a través de la criofractura, todo lo que rodea a esta célula y que constituye la membrana plasmática. Veamos esta representación hacia la izquierda, la microfotografía, y a la derecha expandiéndose un diagrama en el cual estamos identificando ya algunos de sus componentes. Si en la fotografía de la izquierda representamos a la célula 1 y a la célula 2 separadas por la membrana, si lográramos extender esa membrana, veríamos ya que está constituida por una bicapa de compuestos químicos. Esa bicapa, en esta siguiente diapositiva ustedes la ven, presenta una gran cantidad de fosfolípidos y algunas proteínas que forman parte de su estructura. Analicemos entonces en detalle cuáles son los componentes de esa membrana plasmática. Los componentes son básicamente de tres tipos: los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Todos estos componentes están dispuestos en un mosaico fluido, es decir, esta bicapa, constituido por lípidos, proteínas e hidratos de carbono, se encuentran constantemente en movimiento. Es lo que los bioquímicos han denominado mosaico en estado fluido. Si nosotros vemos la disposición de los fosfolípidos y de aquellas grandes proteínas representadas en color naranja, nunca debemos imaginarnos que esta estructura es estática, es rígida, sino que constantemente se están desplazando. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué es importante conocer los componentes de la membrana desde nuestra futura práctica profesional? Ustedes conocen perfectamente que una de las maneras más seguras de multiplicar a las especies ovinas es justamente la crioconservación del semen para luego proceder a la inseminación artificial. Esa crioconservación, que se realiza a muy baja temperatura por la presencia de nitrógeno líquido, suele en algunos casos alterar la movilidad de los espermatozoides. Esa crioconservación, ¿qué es lo que está afectando? Justamente se ha demostrado, gracias al trabajo de Ortega y colaboradores del año 2003, que en algunos casos esa baja temperatura producía un cambio en la composición lipídica de las membranas y por ende se perdía su estructura y por ende su movilidad. Dentro de los componentes que vamos a analizar, los lípidos adquieren una importancia fundamental. ¿Cuántos tipos de lípidos pueden encontrarse en las membranas?
tenemos básicamente tres: los fosfolípidos, los esteroles y los glicolípidos, es decir, los lípidos asociados a los hidratos de carbono, glico o hidratos de carbono. Dentro de cada uno de ellos, en esta asignatura, no nos interesa que ustedes reproduzcan la fórmula, pero sí que sepan reconocer que esas estructuras complejas, como en el caso de los fosfolípidos, presentan una cabeza que es polar y dos brazos o colas que son no polares o apolares. ¿Esto qué significa? Esta diferente propiedad química hace que las cabezas se lleven muy bien con el agua, mientras que las colas, que son apolares, sean de tipo hidrofóbicos, es decir, tienen fobia al agua. Si pudiéramos analizar la disposición entonces de estos fosfolípidos, veríamos que las cabezas se alinean entre sí en contacto con el agua, porque se llevan muy bien, polar con polar, mientras que las colas se ubican hacia el interior, relacionándose entre ellas y disponiéndose finalmente en la famosa bicapa. Esta disposición hace que los fosfolípidos, asociándose las cabezas polares y las colas apolares, se dispongan constituyendo verdaderas micelas, donde el agua se encuentra hacia afuera de esa micela o hacia adentro, de acuerdo a la disposición de esos fosfolípidos. Estos fosfolípidos, entonces, quiero que analicen en este slide cómo se llevan muy bien las cabezas polares con la zona acuosa y cómo las colas apolares se relacionan entre sí por los enlaces de tipo Van der Waals. Ustedes ya lo han visto en química, que los enlaces Van der Waals son estables, pero fácilmente que se pueden disolver. ¿Para qué importa esto? Justamente para una de las propiedades de la membrana, que es el autosellado. Es decir, la membrana puede involucionar, formar una vesícula y a su vez sus componentes relacionarse entre ellos, estableciendo nuevos enlaces de Van der Waals. Por supuesto, manteniendo esa doble capa de las cabezas polares siempre hacia uno de los lados, ya sea el exterior o el interior, ambos de tipo acuoso. Nosotros habíamos mencionado una de las propiedades fundamentales, que era la de ser fluidas estas membranas, es decir, esa fluidez va a estar dada por el movimiento de los lípidos en la membrana. ¿Cuáles son los movimientos? Analicemos esta diapositiva. Cada uno de los lípidos puede rotar alrededor de su propio eje. A su vez, las cadenas, que son de tipo apolares, pueden flexionarse constantemente y inclusive esos lípidos difundirse de manera lateral. A su vez, pero con mucho menos frecuencia, un lípido puede invertir su posición en un movimiento flip-flop. Es decir, el movimiento de los lípidos son los que le brindan la propiedad de fluidez a esta membrana constituida por esa bicapa. Diferente es el otro componente que llamamos colesterol. Ese colesterol que responde a esos 6 hexágonos y un pentágono, el ciclopentano perhidrofenantreno, son grandes estructuras que le brindan bastante rigidez a la estructura de membrana. ¿Dónde se disponen? Fíjense que la disposición del colesterol es entre las colas apolares. Por lo tanto, esa disposición y esa ubicación del colesterol, que está solamente en células animales, le brindan rigidez
a la membrana o a la porción de la membrana plasmática donde se encuentran presentes. Fíjense que son numerosos las moléculas de colesterol presentes en esta porción de membrana plasmática representada en el esquema. Ubiquen siempre cuál es la zona exterior celular y la zona interior, representada por el citoplasma, y cómo esa bicapa ubica a sus cabezas polares hacia un lado o hacia el otro, ambos medios acuosos, y entre las colas apolares cómo se disponen las moléculas de colesterol. ¿Cuáles son las funciones del colesterol? Contribuye al carácter de semipermeabilidad propio de la membrana plasmática, es decir, va a dejar atravesar ciertas sustancias y ciertas sustancias no. Regula la fluidez de la membrana plasmática y por lo tanto la sobrevivencia de esa célula. Y la otra función muy importante es que brinda rigidez a esa porción de la membrana plasmática. Debemos recordar, además del colesterol presente en las células animales, la presencia del fitoesterol, que son estructuras, ciclopentano, perirofenantreno, solamente presente en las células eucariotas vegetales. Su función es dar o influir sobre la fluidez de las membranas ante los cambios de las temperaturas. Este es un carácter muy estudiado por los fitomejoradores para obtener aquellas plantas que puedan resistir a condiciones adversas extremas, por ejemplo, térmicas. Otro de los componentes importantes que forman parte de las membranas plasmáticas son las proteínas. Recordemos que estas proteínas, como las acabamos de mencionar en la primera parte de este teórico, está constituida por una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, los cuales adquieren una estructura primaria, ya sea alfa hélice o plegamiento en beta. Estas estructuras, a su vez, constituyen una estructura terciaria y un empaquetamiento de varias de esas fibras, constituyendo una estructura cuaternaria. Estas moléculas de proteínas las vamos a ver ubicadas en la membrana plasmática en tres posiciones diferentes y así dan lugar a tres tipos de proteínas diferentes. Tenemos aquellas ancladas a los lípidos, las van a ver representadas en la molécula verde, donde solamente se anexa a la bicapa lipídica. Las integrales con importantes funciones transportadoras, las cuales forman parte de una estructura que se intercala en la bicapa lipídica, representada con la molécula azul. Mientras que las periféricas son las que se unen a un glúcido o a una proteína, como en este caso, y constituyen las periféricas, cada una de ellas con función específica y que facilita la funcionalidad de la membrana plasmática. Les dejo este esquema en esta próxima diapositiva donde ustedes pueden identificar a los tres tipos de proteínas presentes en la membrana plasmática. Las funciones de estas proteínas son diversas. Sobre todo tienen que relacionarlas a las funciones de transporte, a las funciones enzimáticas, ser receptoras de determinadas moléculas, participan de la señalización celular para las funciones de los distintos tejidos, de la comunicación entre las células y del anclaje del citoesqueleto. ¿Dónde se encuentran y cuáles son la constitución de estos hidratos de carbono que también forman parte de la membrana plasmática? Se les quisiera mostrar en esta diapositiva, donde los hidratos de carbono, que generalmente son oligosacáridos, se ubican todos hacia el exterior de la membrana plasmática. En este esquema están representados de color verde. Fíjense que en la figura de la derecha, ese esquema que parece tan rígido, pero debemos recordar que no existe rigidez en la membrana, sino que sus componentes se encuentran en constante movimiento. Todos los hidratos de carbono, los oligosacáridos, se disponen hacia el mismo lado de esa bicapa lipídica
y se ubican ordenadamente en el exterior celular. ¿Qué significa eso? Que están constituyendo lo que se denomina el glicocáliz. Ese glicocáliz, con funciones específicas, tales como regular el ambiente de la superficie celular, aumentar la concentración de enzimas, proteger a la célula y facilitar el reconocimiento célula-célula, lo vamos a ver en la siguiente microfotografía por microscopio electrónico, representado como esa nube alrededor de esas fibrillas, de esas prolongaciones de la membrana plasmática que están señalizados con las flechas. Esta nube es un conjunto de oligosacáridos, los cuales se los considera como parte de la membrana plasmática. Ahora bien, ¿hay algún tipo de, podríamos preguntarnos si hay algún tipo de asociación entre los componentes de esa membrana o están sueltos y navegando en ese mosaico fluido? De ninguna forma. Los componentes están asociados. El principal ligamento o que actúa como factor de ligazón entre los componentes es justamente el colesterol, y esas asociaciones se conocen como balsas lipídicas o caviolas. Las balsas lipídicas, que son áreas más o menos espesas constituidas por esos componentes asociados por el colesterol y que se desplazan en conjunto en ese mosaico fluido, o bien las caviolas, que también están sostenidos o ligados por el colesterol y que se ubican como en depresiones. Estas zonas específicas trabajan en función o cumpliendo la función de detección y dando respuesta a las señales químicas que recibe esa célula viva. ¿Cuáles son las propiedades de las membranas? Las vamos a mencionar de acuerdo a su importancia. La permeabilidad selectiva, la fluidez y el autoensamblaje y autosellado. Analicemos cada una de ellas. La permeabilidad selectiva se relaciona con la importancia de mantener el contenido intracelular respecto al entorno que la rodea. Permite así el funcionamiento de esa célula para cumplir su función dentro de parte del tejido y regular en esa permeabilidad selectiva aquellas sustancias que entran y salen de la célula. Otra de las propiedades importantes es la fluidez de las membranas plasmáticas. Esta capacidad de el movimiento de los componentes es lo que le da flexibilidad a la estructura y permite cumplir con un principio básico que es la adaptación homeoviscosa. Analicemos entonces cómo varía la fluidez de las membranas. El aumento en la temperatura aumenta la fluidez, al igual que el aumento en el número de dobles enlaces que constituyen las colas de esos ácidos grasos que la conforman. Mientras que la disminución de la fluidez, es decir, que se rigidice la estructura, tiene que ver con el largo de esos ácidos grasos. Mientras más largas son las colas, menor es la fluidez, y con el aumento en el número de moléculas de colesterol que se encuentran formando parte de esa bicapa. Quedaba pendiente esto de la adaptación como una característica fundamental. La fluidez de las membranas es lo que permite modificar ese estado, fíjense, de más fluido a un estado más viscoso, en lo que se llama adaptación homeoviscosa. Esta adaptación es lo que permite a los organismos sobrevivir ante condiciones desfavorables. Cuando nosotros pensamos en condiciones desfavorables, siempre pensamos en un ambiente árido, en un ambiente con una falta de disponibilidad hídrica, y no solamente eso. Fíjense que en la fotografía el nacimiento requiere de un tipo de adaptación frente a esa condición que le es tan desfavorable, por ejemplo, a estos lechones recién nacidos. Esta adaptación homeoviscosa se debe a la capacidad
de las membranas plasmáticas de variar de su estado más fluido a un estado más viscoso. ¿Dónde se estudió esto? En truchas. Truchas que se demostró que, estando adaptadas a vivir a 20 grados centígrados, a 5 grados centígrados estos animales podían seguir viviendo. ¿Por qué? Porque lograban modificar la fluidez de sus membranas. ¿Cómo lo logran? Es un principio que desde la genética se está estudiando para ser incluidos en animales superiores y que estos animales puedan ser alimentados y criados en un ambiente que no les sea tan favorable. La otra propiedad es el autoensamblaje y autosellado. Esta propiedad es lo que permite, gracias a la fluidez de la membrana, formar verdaderas vesículas que al acercarse, por ejemplo lo que estamos viendo en esta diapositiva, al acercarse a la membrana plasmática sus componentes se amalgaman, por lo tanto puede ya sea incluir sustancias, enviarlas hacia el centro de la célula, o bien excluir sustancias acercándose y pudiéndolas liberar al exterior. ¿Existe relación entre la estructura de membranas y la vida? Les vamos a contar que una membrana, como en este caso, en una bicapa fosfolipídica con una proteína que es de tipo intrínseca o integral, está constituyendo una membrana normal. Ahora bien, por el efecto solamente de estar en contacto con el oxígeno y con ciertas sustancias activadas del oxígeno, como pueden ser los radicales libres, interactúan con los componentes de la membrana, sobre todo los fosfolipídicos, y lo que produce es una disrupción de la estructura estable de la membrana y esa bicapa fosfolipídica se disrumpe. Por lo tanto, todo lo que era el pasaje establecido por esa semipermeabilidad selectiva se ve destruido. Esto es lo que conduce indefectiblemente en un proceso de deterioro. ¿Cuál es la importancia de estos procesos en la vida? En el manejo profesional de granos almacenados, ese proceso de deterioro a nivel de membranas es lo que ocasiona que en muchos casos, como este, granos almacenados en condiciones ambientales afuera de silos acondicionados, se produzca la muerte, el deterioro y la alteración de esos granos que tienen repercusiones luego en su industrialización. Analicemos un poco lo que es el transporte a través de esas membranas en lo que dimos a llamar la permeabilidad. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos cómo las sustancias se transportan a través de las membranas? Una de las prácticas fundamentales son las fertilizaciones foliares, cada vez más aplicadas en cultivos extensivos, dentro del gran combo de bioinsumos disponibles y otros dentro de los invernáculos, como las sustancias son incorporadas vía foliar. Cada una de las células que componen a ese tejido de la hoja en las membranas tiene la posibilidad de dejar ingresar o no a las sustancias con las cuales estamos fertilizando. Esa permeabilidad selectiva va a permitir que algunas sustancias ingresen en forma facilitada, otras que necesiten algún medio de transporte y otras que directamente no ingresen. Vamos a analizarla en cada uno de los tipos de transporte. Una de las formas es el pasivo. Es aquella forma de transporte donde los solutos se mueven a favor de un gradiente de concentración, es decir, de un lugar donde están más concentrados hacia el otro lado donde están menos concentrados. Este transporte se realiza sin gasto de energía y hay dos formas, puede ser simple o facilitado. Analicemos los tipos de transporte simple. Cuando una sustancia, dado su caso, peso molecular y tamaño, ingresa de manera sencilla de un lugar donde hay más, atravesando la membrana,
hacia el otro lado donde está menos concentrado. Mientras que la difusión facilitada puede ser mediada por canal, como está representado en el esquema, o a través de un transportador. Ese transportador es una proteína, la cual forma parte de la estructura y cuya función es facilitar ese transporte desde un lugar donde hay más hacia un lugar donde hay menos. Ahora, todos estos casos se producen o se llevan a cabo sin gasto de energía. Analicemos un poquito más en detalle las características de una difusión simple. Es aquella entonces donde las moléculas son no polares, son moléculas de tipo como gases, benceno, sustancias liposolubles, son moléculas pequeñas, siempre se mueven a favor de un gradiente de concentración y siempre sin gasto de energía. Veamos algunos ejemplos, como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, elementos fundamentales para todo proceso metabólico y que vemos en este ejemplo que difunden de manera simple. El etanol, el cual es un alcohol que atraviesa en forma muy simple y sin gasto de energía la membrana, y por supuesto el agua. Casos en los que no se da una difusión simple, glucosas y en algunos casos iones. La difusión facilitada es aquel movimiento, siempre a favor de un gradiente, pero son moléculas polares y en general moléculas grandes. Por ejemplo, una molécula orgánica como puede ser la glucosa. Siempre se dan a favor de un gradiente y sin gasto energético. Esta difusión facilitada habíamos mencionado que puede realizarse a través de un canal. En la diapositiva está representada la bicapa lipídica, hacia un lado el exterior, hacia otro lado el citoplasma, y los canales están constituidos por verdaderas proteínas intrínsecas a lo largo de los cuales, como un verdadero conducto, se mueven, por ejemplo, determinados iones. A ese canal se le denomina entonces canal iónico. Otra forma de difusión facilitada es a través de proteínas que actúan como transportadores. Son los denominados carrier en inglés o permeasas. Aquí vemos una proteína que a través de un cambio conformacional puede recibir el soluto del lado externo, cambiar su conformación y poder volcar ese soluto hacia el interior. En estos casos no se produce este transporte con gasto de energía. Este transporte es sin gasto energético. Uno de los transportes más importantes es el que realiza el llamado canal de agua. El canal de agua o aquaporina, como vemos en este caso, son estructuras proteicas que se disponen como parte intrínseca dentro de la bicapa lipídica y forman un verdadero canal donde el agua atraviesa de un lado a otro sin gasto de energía. Veamos un esquema donde esas estructuras proteicas constituyen los llamados hemiporos. Esas estructuras proteicas forman un canal por el cual es atravesado las moléculas de agua. Es muy interesante considerar, como en esta diapositiva, las moléculas al lado una de otra a través de una relación intercelular y los verdaderos canales que permiten el movimiento de agua de una célula a otra. Esto es muy normal ser observado en los tejidos vegetales. Un tipo de movimiento de esta agua sin gasto de energía es lo que llamamos ósmosis. Ósmosis es el movimiento de un disolvente a través de la membrana semipermeable, siempre en esa dirección, de un lugar donde hay más agua hacia un lugar donde hay menos agua. Es un movimiento del disolvente a través de la membrana en forma simple, sin gasto de energía. Pasemos a analizar un poco lo que es el transporte activo.
Este transporte activo se da en contra de un gradiente de concentración. Hay sustancias que necesitan, aun cuando estén presentes en la célula, ingresar para asegurar su supervivencia, y siempre se da con gasto de energía. El transporte activo puede ser primario, en el cual, como vemos en este caso, actúa una proteína transportadora y el movimiento de un lugar donde hay poco hacia un lugar donde hay más de esa sustancia implica necesariamente un gasto de energía. En esta diapositiva podemos ver cómo la sustancia pasa de un lugar donde hay menos, que es en la parte superior, hacia un lugar donde hay más, que es la parte inferior de esa membrana, gracias a esa proteína intrínseca que se denomina bomba. Esas bombas son proteínas y obtienen la energía del ATP. El adenosín trifosfato permite que al romperse uno de los enlaces pierda uno de esos fósforos, pasa a ser adenosín difosfato, el ADP, y libere esa energía que es utilizada en este caso por una bomba transportadora. Así tenemos dentro de las bombas una de las más importantes, que es la bomba de sodio-potasio. La vamos a volver a ver en fisiología vegetal un poco más adelante en su carrera, pero fíjense cómo el sodio y el potasio pueden intercambiar y permitir una concentración adecuada adentro y fuera de la célula. Los sodios en general se encuentran en el exterior e ingresan a la célula. Por ejemplo, las plantas cuando son cultivadas en un medio salino. Este sodio resulta perjudicial para la célula vegetal y debe ser sacado. A su vez, el potasio es un elemento muy necesario para actuar como coenzima, es un cofactor que facilita los procesos metabólicos. Ese potasio tampoco debe estar en grandes concentraciones a nivel intracelular y debe ser eliminado, debe ser sacado al exterior. Por lo tanto, existe un equilibrio entre el sodio y el potasio. Así, mientras nosotros podemos sacar 3 sodios que resultan tóxicos, ingresamos 2 potasios que los necesitamos para los procesos metabólicos. ¿Cómo lo hace? La bomba de sodio-potasio a través de un intercambio equilibrado. Ese equilibrio se logra con un gasto energético, porque estamos moviendo a esos iones en contra de un gradiente de concentración. Ese movimiento se realiza de acuerdo a este esquema a través de una proteína que está representada en color naranja y que tiene 3 espacios para vincularse con el sodio y 2 espacios para vincularse con los potasios. En ese intercambio iónico, los espacios son cubiertos y esa proteína, a través de un cambio conformacional, permite sacar 3 sodios e ingresar los 2 potasios que la célula está requiriendo. Esto es un ejemplo muy importante para un tipo de transporte activo en el cual se requiere energía. El otro tipo de transporte es el secundario, donde ya no se usa energía proveniente del ATP, sino que lo que se usa es la energía generada por el transporte de otra sustancia. La fuerza de empuje generada por otra sustancia es lo que permite a este soluto que me interesa ingresar o salir a través de la membrana plasmática. Entonces, dentro del transporte activo secundario, si 2 sustancias se mueven en el mismo sentido, como en el caso graficado, donde tenemos los protones y los nitritos, el movimiento se denomina sin porte. Mientras que si lo hacemos en forma contraria, por ejemplo, lo que se representa hacia la derecha
El movimiento de protones y de calcio en sentido contrario es lo que se denomina antiporte. Recuerden entonces que un movimiento o un transporte secundario sin porte o antiporte está utilizando la fuerza generada por el movimiento propio de otra sustancia al atravesar la membrana plasmática. El otro tipo de transporte muy importante a través de las membranas es el denominado transporte en masa, el cual lo llevan a cabo macromoléculas y partículas supramolares, es decir, de gran peso molecular y siempre con gasto energético. Si ese movimiento permite la salida de la sustancia, es lo que se denomina exocitosis, mientras que ese movimiento ingresa esas moléculas de gran peso molecular hacia el interior celular, es lo que se denomina endocitosis. Este punto lo vamos a volver a retomar cuando veamos la dinámica en los sistemas de endomembrana. Si esa partícula es sólida, se denomina fagocitosis. Si es líquida, se denomina pinocitosis. En la diapositiva están representadas los mecanismos y hacia la derecha vemos una microfotografía donde justamente se están observando las vesículas por la involución de la membrana plasmática. Hagamos un resumen de lo visto hasta el momento. La membrana plasmática está constituida por tres tipos de sustancias fundamentales: los lípidos, las proteínas y los glúcidos. Ubiquemos la porción, como figura en la diapositiva, tomando una pequeña superficie de la membrana celular. La aislamos y vemos la constitución en bicapa lipídica. Las propiedades de esa membrana debemos rescatar lo que es la permeabilidad selectiva, la fluidez y el autoensamblaje y autosellado. Estas características es lo que permiten el transporte de las sustancias a través de la membrana plasmática. Los transportes pasivos, simple y facilitado, a su vez representado por canales iónicos y permeasas, con una mención especial para las acuaporinas. Mientras que el transporte activo, que se realiza en contra de un gradiente de concentración y siempre con gasto energético, puede ser clasificado en primario, secundario o transporte en masa. El primario se diferencia del secundario, donde el primario obtiene la energía a partir del ATP, mientras que el transporte secundario, la energía que hace que ese transporte se lleve a cabo, la genera la otra sustancia atravesando esa porción de membrana. Mientras que el transporte en masa puede ser destinado casi exclusivamente a moléculas de gran tamaño y permite que sean ingresadas por endocitosis o sean sacadas fuera de la célula por exocitosis. Si a través de estos contenidos y de esta explicación pudiste alcanzar los objetivos, vamos entonces a descubrir el trabajo práctico número 1 que subirán los docentes la semana que viene. Gracias.